Shalom, queridos hermanos, bienvenidos a esta enseñanza. En este día donde estudiamos la parashá Kitetse, vamos a orar para que el Eterno bendiga este estudio de su palabra. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por todos los que estamos reunidos en este lugar, por el privilegio de reunirnos en una comunidad como esta, la comunidad mesiánica Temerosos de Dios, una fuente de palabras de vida, donde el Mesías es levantado, donde tu Torá es la norma de santidad que tenemos judíos y gentiles, y reconocemos eso en este lugar. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que hoy podamos recibir la palabra implantada en nuestros corazones, que sea de mucha bendición y que puedas hacer una gran obra en nosotros, que el Mesías pueda ser formado en nosotros paulatinamente y que podamos siempre ser fructíferos en el amado. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Te dedicamos este espacio, te dedicamos este estudio en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy estudiamos la parashá Kitetse y, como decíamos ayer, tiene una gran cantidad de mandamientos, una cantidad bastante grande comparado con la parashá Kedoshim, bastante variada también. Tiene mandamientos de todos los colores, de todos los sabores. Todos los mandamientos están de diversos tipos, ¿verdad? Empezamos con la guerra, luego los derechos de la primogenitura, luego incluso el apedreamiento de un niño, el cual se oye barbárico en nuestros días, y tantas cosas, terminando con otra guerra también, con Amalek. Hoy quiero hablar sobre el primer verso de la parashá. Ayer lo empezamos a ver en el Kabbalah Shabbat. Deuteronomio capítulo 21, verso 10. Dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, el Eterno tu Dios los entregara en tu mano, tomares de ellos cautivos. Aquí se habla cuando el pueblo iba a salir a la guerra y qué se tenía que hacer, cuál era la legislación para tomar, de hecho, una mujer que la Torá llama Yefet Toar, que era de hermosa forma. Literalmente la palabra Toar habla de la forma de la mujer, y si este hombre tenía el deseo de esta mujer, había todo un conjunto de elementos que se tenían que hacer. Y hoy en día, a menos que usted sea judío o que esté en el ejército de Israel, y ni aún ahí, porque hoy el pueblo judío no toma cautivos como en las guerras bíblicas, la aplicación literal de este mandamiento es muy difícil en nuestros días, pero sí hay una implicación espiritual. Hay maneras de ir a la guerra, y los rabinos tienden a hacer una alegoría muy bonita de todos los días siendo una guerra contra el maligno, contra el Yetzer Hará, y los rabinos mencionan a la guerra contra el Yetzer Hará. Cuando salieres, así empieza la parashá Kitetse, nosotros tenemos también una guerra, y de hecho no tenemos que salir de nuestra casa, ni siquiera de nuestro país. Tenemos una guerra con tres enemigos, lo hablábamos ayer, ¿verdad? El primero es el enemigo, digámoslo así, del infierno, ¿verdad? El enemigo metafísico, angélico, Hasatán, ¿verdad? Él se llama muchas veces el adversario, el enemigo, y ese es el primer enemigo. El segundo enemigo es el enemigo externo, que es el mundo, la era presente en el cual vivimos, que está viciado. Leímos ayer, de hecho, si se recuerdan, y si no se recuerdan, por los que no estaban, en segunda carta de Pedro, veíamos cuál es el problema del mundo, en el verso del 3 al 4, cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Habiendo huido, dice aquí, miren, subrayen literal o mentalmente esto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí se nos menciona en el mismo verso al tercer enemigo. El enemigo del infierno o infernal es el maligno. El tercero es el enemigo externo, el mundo.
un mundo que te ofrece numerosas perdiciones. Pero hay un enemigo más cercano, hay un enemigo en todos nosotros, y esta es el deseo, los deseos de la carne. Aquí se le llama con varios nombres en la Biblia. Se le llama concupiscencia. En el judaísmo a la compulsión al mal se le llama Yetzer Hara. Algunas veces ya hablamos de eso, revisen el comentario de la Parashá Bereshit. Y vimos que el gran problema que se dio al comer del árbol fue que el deseo del hombre se exacerbó. El deseo es una parte de nosotros. Tenemos varias partes, no solamente físicas. Tenemos pensamientos, sentimientos, voluntad, deseo, y todas esas facultades del alma, antes del pecado de Adán, funcionaban perfectamente. El problema con el pecado de Adán es que el deseo tiene la capacidad de secuestrar las otras áreas. Puede secuestrar los pensamientos. Es más, lo primero que secuestra el deseo es la voluntad. Te confunde y te hace pensar que eso es lo que tú quieres hacer. Y luego la voluntad va donde los pensamientos a generar procesos de racionalizar algo. ¿Se acuerdan del ejemplo que dimos? Le pegas a un vehículo y tienes que pagarle. Entonces tu deseo te dice no lo hagas. Y luego tu voluntad se activa. ¿Y qué es lo que quieres hacer? No quieres pagar. Entonces la voluntad va a los pensamientos, no para ver si es correcto, sino para buscar una ¿qué? Una excusa, una justificante. Sí, mira que es rico el que dice, tú eres pobre, entonces él es rico, y pues sí, ¿qué tal? Y no le vas a dar de comer a tus pequeños, pero así. Entonces el deseo secuestra todo. Pablo también lo dice, lo leímos ayer en Gálatas, ahí de hecho utiliza literalmente la palabra deseo. Entonces, en los escritos apostólicos tenemos concupiscencia, tenemos deseo y también tenemos la palabra carne, ¿verdad? Acompáñenme a Gálatas 5, 16, dice, digo pues, aquí miren qué curioso, en este mandamiento, en el 5:16, tenemos un mandamiento y también tenemos una promesa. Si cumplimos el mandamiento, se cumple la promesa. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo no se satisfacen los deseos malos de la carne? Andando en el Espíritu. Miren lo que dice. Porque el que dice ahí, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, hablemos en lo que he enunciado: pensamiento, sentimiento, voluntad, deseo. La voluntad del creyente es hacer la voluntad de Dios, si es creyente. Si no es creyente, no. Incluso de un creyente carnal, él quiere hacer la voluntad de Dios. Pero hay una fuerza, dice Pablo, en los miembros, que se llama la ley del pecado, que habita en mi carne. El cuerpo no tiene nada de malo. Cuando Pablo habla de carne, hay que discernir, porque la palabra carne tiene dos significados. El primero es el físico, esto, y no hay nada de malo en el cuerpo. De hecho, dice Corintios que tenemos que santificar a Dios en nuestro cuerpo. Pero el principio pecaminoso que habita en mi cuerpo, que está habituado a mi vida antes de creyente, a eso también se le llama carne. Por eso alguien me dice, ¿y se puede convertir a alguien siendo muy adulto? Sí se puede, claro que sí. Pero debido a que su carne estará habituado más que una persona que se convierta a edad temprana, pueden haber cambios que le cuesten horrores, mientras que al otro no le costará mucho. Porque la carne se programa con lo que hacemos repetidamente. Si no, vean, hagan la prueba un día, metan el celular bajo, no sé, tírenlo, no, hagan lo que, pónganlo bajo llave, pónganlo en una gaveta bajo llave, y van a ver que de verdad háganlo, sin que ustedes lo sepan, de repente su mano van a estarse buscando el celular, a pesar de que su pensamiento ya dijo que el celular está allá, su voluntad dijo que lo voy a hacer, pero te vas a meter la mano.
Hay una psicóloga italiana que ha hecho un libro y también un grupo de ayuda allá gente que ya tiene una obsesión y ha destruido su vida por el teléfono, por las redes sociales. Se llama Smart Break. Y ella dice que ella lo descubrió porque se le arruinó el teléfono cuando estaba en Indonesia. Y se le arruinó. Y ella sabía que el teléfono estaba arruinado. Adivinen qué hacía cada 2 horas. Se metía la mano. Se metía la mano así. Es decir, y así está bien. Hashem diseñó que esto fuera así. Porque si tuviéramos que pensar cada vez que hacemos algo, ¿cómo terminaría nuestro cerebro al final del día? Terminaría agotado, muerto, exhausto. Entonces tenemos varias cosas que funcionan en nosotros automáticamente. Y el que hizo Facebook lo sabe más que nosotros. Por eso saca provecho de Facebook. Por eso lo hace. Y otras cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra carne que funcionan automáticamente. Y el pecado muchas veces funciona así. Por eso dice Pablo, estos dos, la carne y el espíritu, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y sigue Pablo hablando de las obras de la carne. Ahora, ¿qué hace la carne? Eso parece pregunta en primer grado. Pero Pablo lo dice, porque si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Aquí significa bajo la condenación de la ley. Como si yo fui salvo, ya recibí el Espíritu y ya no estoy bajo la condenación de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y por si usted estaba pensando, nada de lo que ha dicho Pablo lo hago yo. Bueno, está difícil, porque ahí mencionó las iras. Pero bueno, digamos que no. Bueno, mire lo que dice Pablo. Y cosas semejantes a estas, o sea que no nos dejó fuera. Si usted no estaba en las anteriores, sí está en cosas semejantes a estas. Dice, cosas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo no creía en la gracia barata. Ahora, esto no quiere decir que si alguien ha hecho esto o lucha con esto, bueno, eso es una cosa. Aquí está hablando de si este es tu estilo de vida, si esto es algo en lo que te deleitas, si esto es algo que ves atractivo, si esto es algo que lo practicas, si esto te describe a ti. Y Pablo dice, mas el fruto del Espíritu, ya lo conocen: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son del Mesías han, crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto es todos los que son del Mesías. No es una categoría elite de creyentes. De hecho, Pedro, y vamos a ver el recuento de Pedro, segunda de Pedro 1. Yo les comentaba ayer cuando Spurgeon estaba presenciando a un joven predicador que estaba predicando de la armadura de Dios y lo hacía con una capacidad intelectual admirable. Y el hombre dijo, vestidos con la coraza de la justicia, el aprés, todas las partes de la armadura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y él en tono jactancioso dijo, ahora con esta armadura puesta, ¿dónde está el enemigo?, dijo él. Y Spurgeon dijo, susurrando, él estaba al final, él era el director de la Academia de Predicadores. Él era el más grande predicador de todos los tiempos. Y él dijo, susurrándole a alguien que tenía la par, el enemigo está adentro de la armadura. Le dijo Spurgeon, ahí está el enemigo. Se ha puesto contra el enemigo externo, pero con la jactancia que lo hace, yo veo que el enemigo está dentro de la armadura. No solamente el diablo es el enemigo, nuestra carne es el enemigo. Es más, la carne es nuestro enemigo más cercano. Hay gente que dice, eso sería dormir con el enemigo. ¿Han oído ese dicho? Dormir con el enemigo. Bueno, nosotros literalmente no solamente dormimos, vivimos con el enemigo.
En nuestra carne hay una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la respuesta es crucificar las pasiones y deseos. Ahora usted dice, ¿y cómo se hace eso exactamente? ¿Qué se tiene que hacer? Lo cual, queridos hermanos, para mí fue un descubrimiento hace unos años, creo que fue hace 2 años, lo cual, si lo piensan, es terrible, terrible esto. Porque, ¿cómo es que algo que Pablo repite una y otra vez y que es muy importante, ya lo vamos a ver por Pedro, porque Pedro lo dice también, y Jacobo lo dice, y Juan lo dice, los 4 apóstoles están en coro, lo dicen, pero si usted le pregunta a varios líderes incluso, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se cultivan virtudes? ¿Cómo Pablo dijo, hijitos míos, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto? ¿Hasta qué dijo él? Hasta que el Mesías sea formado en vosotros. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y cómo se hace? Supongan que usted me dice, hermano, yo quiero hacerlo. ¿Cómo se hace? Si usted le hace esa pregunta a un gran número de creyentes, no tienen ni idea. Es más, yo no tenía idea de cómo hacerlo hace 2 años. Y me di cuenta de algo terrible. Fíjense lo que les voy a comentar. Si usted le pregunta a cualquier teólogo, cristiano, voy del lado cristiano, luego vamos del lado judío. Si usted le pregunta a un teólogo cuáles son las partes de la teología, ¿qué le dirá? Bueno, les va a decir esta, más o menos va así: teología propia, proper theology, se dice en inglés; cristología, sería también uno; neumatología, que habla del espíritu. Ellos creen en la Trinidad, hay cristología y neumatología, ¿verdad? Está también soteriología, que habla de la salvación; amartiología, ¿verdad? ¿Sí? Así se dice, amartiología, que habla del pecado, ¿verdad? ¿Cuál otra? ¿Se acuerdan de otra? Escatología, ajá. Y hay varias: angeliología, demonología, hermenéutica, eclesiología, la relación, quién es la iglesia y quién no. Y hay un gran poco. Ahora, yo me di cuenta hace poco que hay la olvidada de todo. O sea, si usted le pregunta a 100 teólogos, deme cuáles son las partes de la teología, fíjese bien, todo eso son materias de conocimiento. La mayoría. Hay una que casi nadie la menciona: formación espiritual. Cómo cultivar virtudes. Cómo ser buenas personas. Yo ni sabía que existía hace 2 años. No sabía. No sabía que Dallas Willard y J.P. Moreland eran grandes eruditos en esa área. Ni idea tenía yo. En el lado judío hay una rama que se llama Musar, que se asemeja a esto, y que lastimosamente no es la más estudiada. En la yeshivot se enfatiza halajá, se enfatiza Talmud. Hay otra área judía que se llama Derek Eretz. ¿Han oído esa área? Derek Eretz, casi nadie la estudia. ¿Saben qué es Derek Eretz? Simplemente es cómo ser una buena persona, cómo ser un buen ciudadano. Eso es Derek Eretz. Y la tragedia es que podemos ser creyentes y ser infructíferos por eso, porque no hemos crucificado las pasiones y los deseos. Crucificar no es anularlas, es matar su influencia perniciosa, ponerlo en balance. Es una persona que puede tener deseos de estar con su esposa, puede tener deseos de comer una buena hamburguesa, puede incluso tener deseos de tomar una copa de vino, como el doctor Ketriel nos compartió un día. No hay problema en eso, pero él tiene autocontrol, tiene disciplina. ¿Cómo se hace eso? Pedro nos dice, fíjense este pasaje tiene una de las promesas más hermosas de la Biblia. Hay una discusión entre calvinistas y arminianos de si la salvación se pierde o no. Los calvinistas dicen que no. Una vez nacido de nuevo, vas a perseverar siempre. Los arminianos dicen, no se pierde la salvación siempre y cuando estés en el Mesías, dicen los arminianos. Que todo lo que dice Pablo es en el Mesías, dicen los arminianos.
Nada nos separará, como dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios. Sí, pero un arminiano dice, en Yeshua el Mesías. Entonces, si tú te mueves del vagón que se llama Mesías, te sales, si cometes apostasía, te pierdes. Tú eres salvo siempre y cuando te mantengas en el Mesías. Y ellos tienen un verso que citan, segunda de Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero Pablo dice, si lo negamos, ¿qué dice? Él también nos negará. Y yo no sé muy bien, yo solía estar muy a favor por varios versos bíblicos en ese punto, solo en ese punto creía que los calvinistas tenían razón. En todos los otros puntos, para mí los calvinistas están brutalmente equivocados, pero en ese pensaba que tenía razón. Es más, puede que la tengan, no tengo una postura fija hoy en día. Lo que sí sé, aquí viene, esto es lo bonito, olvídese de si uno tiene la razón o no. Pedro nos da la clave de cómo saber que vamos a perseverar hasta el final. Miren qué bonito. O sea, que si Calvino tiene razón, bendito sea el Eterno, y si Arminio tiene la razón, bendito sea el Eterno. Pedro nos dijo cómo estar seguros que vamos a perseverar hasta el final. ¿Quieren oír esa promesa? Miren qué bonito. Segundo de Pedro, ahí es donde estamos leyendo, segunda carta de Pedro, dice, bueno, ya leímos, ¿verdad? Habiendo huido, dice la última parte del verso 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, miren aquí, vosotros también poniendo toda diligencia. Bien curioso esto. Vosotros también poned toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. ¿Cómo le añades a la fe virtud? ¿Qué es virtud? Bueno, virtud es excelencia moral. Eso es virtud. Virtudes, paciencia, templanza, ser amables, amor, justicia, integridad. A la fe, añádele ¿qué? Virtud. Noten que no dice Dios les añadirá, aunque es cierto, ojo a esto, nada de esto, de lo que voy a decir, se puede hacer sin la gracia de Dios. Nada. Todo es por la gracia de Dios. Pero tiene un elemento que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Miren lo que dice el gran Dallas Willard. Dice él, ¿cómo va a producirse esta huida de la corrupción que hay en el mundo? ¿Se va a producir sola? Dice, no, poniendo en ella tus mejores esfuerzos, toda diligencia, dice una buena traducción, en añadir a tu fe, a tu confianza en el Mesías, excelencia moral o virtud, es decir, instruirte a ti mismo para hacer lo que es bueno y recto. Evidentemente esto es algo que nos toca hacer a nosotros y que nadie hará en nuestro lugar. Si ustedes le preguntan a un creyente, ¿somos salvos por el Mesías? Sí. Dice la carta a los Filipenses que la obra que Dios inició la irá perfeccionando hasta el día de Yeshua el Mesías. ¿Amén? ¿Dice eso? Sí. ¿Cómo pasará eso exactamente? Bueno, hay varias opciones que podemos pensar. Primera opción, Dios lo va a hacer cuando quiera, ¿verdad? No sé, un buen día, como Él se ha comprometido a perfeccionar la obra, pues, qué sé yo, un día me levanto con más paciencia yo, un día me voy a levantar más amable, un día me voy a levantar con más amor, un día Él va a venir y me va a cambiar. O quizás la voluntad de Dios es, Dios me va a cambiar en el mundo venidero. Esa podría ser otra opción, ¿verdad? O sea, Dios me salvó, me dijo, estate un ratito en el mundo, ahí ve, haz tu mejor esfuerzo, ahí ve qué haces, no seas tan malo y dale. Allá te cambio cuando lleguemos a la eternidad. ¿Ustedes creen eso? Yo no creo. Porque si eso fuera así, Pedro no dijera toda diligencia en hacer esto. Y dice añadir. Y Pablo dice crucificar la carne, sus pasiones y deseos. Es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Con la gracia de Dios? Claro que con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hay nada de esto. De hecho, Willard dice algo el concepto de la santificación que él tiene es muy bonito.
Dice, de hecho él cita al teólogo Augustus Strong, la santificación no es una especie de proceso que seguirá avanzando al margen de lo que hagamos o dejemos de hacer. Requiere por un lado una supervisión y cirugía directa de Dios, y por otro lado un aborrecimiento práctico del pecado por nuestra parte que coopere con la acción de Dios. La gracia no es solamente salvarte, la gracia es te capacito con el Espíritu para cambiar. Y sigamos leyendo lo que Pedro dice que hay que añadir. Añadid a la virtud, ¿qué dice? Añadid a la fe, virtud. Y luego a la virtud, ¿qué? Conocimiento. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser una mejor persona? ¿Cuántas horas lees la Biblia? ¿O cuánto tiempo diario inviertes en leer la Biblia, escuchar predicaciones, escuchar enseñanzas? Meditar en la Biblia. Meditar en versículos específicos para lo que queremos cambiar. No voy a meditar en Primera de Crónicas 2 y Adán engendró a Set y Set engendró. No, ¿verdad? Obviamente tienen que ser versículos. Tengo falta de amor. Bueno, meditar en Primera de Corintios 13. Meditar no solamente aprendiéndolo, profundizando, oyendo predicaciones, oyendo enseñanzas que hablen del amor. Porque todo lo que tú hagas, luego el Espíritu tomará. Bueno, luego dice conocimiento, ¿verdad? Luego vamos a ver más o menos lo que la Biblia nos dice de cómo hacer esto. Pero ahora veamos el modelo de Pedro. Dice, a la virtud conocimiento, verso 6. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. ¿Quién tiene que añadir dominio propio? Yo. ¿Lo va a hacer Dios sin mí? No, no lo hará. ¿Por qué no lo hará? Buena pregunta. Dallas Willard, en su libro Renueva tu corazón, que se lo recomiendo. De hecho, obviamente él es un teólogo cristiano, va a hablar de la Trinidad y otras cosas que no estoy de acuerdo con él. Pero él tiene una gran teología de la ley, él es cristiano y dice que la ley para nada está abolida, dice, lo cual fue una grata sorpresa leerlo. Pero hay que, en el aspecto de cómo generar o cómo ser llevados por el Espíritu a generar más virtud, él es, creo, una autoridad en ese tema. Imagínense que esta persona, Dallas Willard, tuvo un cáncer grado 4. Le iban a hacer una operación donde literalmente le iban a sacar todos los órganos del cuerpo y se los iban a limpiar uno a uno y se los iban a poner otra vez. J.P. Moreland lo visitó y le dijo, ¿cómo te sientes? Y él le dijo, perfectamente bien. Tenía cero miedo a la muerte. Y no porque era un ridículo que decía, de algo nos vamos a morir, no. Era una persona seria. No tenía miedo a la muerte por la persona en la que se había convertido. Recuerden lo que les dije una vez hace poco, creo que fue en la Parashá Balak. No son los dones, son ¿qué? Los frutos. Dios no está interesado en lo que tú hagas por Él, más de la persona en la que te conviertes. ¿Cuál es el mejor servicio a Dios? Cambiar, dar frutos de arrepentimiento, es el mejor día. Pero tengo que traer almas, sí. Ya vamos a ver cómo se logra eso. ¿Cómo van a venir las almas a ti? ¿Qué les vas a dar? ¿Para qué van a venir almas? Si Pablo dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿para qué Dios va a mandar almas a una comunidad donde las personas no toman en serio la santificación? ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Las almas se dan? Sí. ¿Hay que servir a Dios? Claro que hay que servirlo. Pero lo más importante para Dios es la persona en la que te estás convirtiendo, no lo que hagas por Él. Eso es segundo. Es importante, pero no es lo más importante. Lo que le dicen al siervo es, bien hecho siervo, ¿qué? Fiel. No siervo trabajador. El maestro exaltó la virtud de fidelidad que había en el siervo. No le dijo, bien hecho siervo trabajador, pero malacate. No es así, es bien hecho siervo, ¿qué? Fiel. Sigue Pedro.
Dominio propio. Al dominio propio añadid ¿qué? Paciencia. A la paciencia, piedad. ¿Qué es piedad? ¿Alguien sabe qué es piedad? Piedad. Bueno, piedad, si quieren anotar el concepto más fácil que he podido encontrar, es una orientación espiritual. Es decir, ser espiritualmente orientado. Tu orientación es hacia las cosas del Espíritu. No estás tan empeñado en las cosas de este mundo. Has empezado a vivir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la integridad del reino de Dios. Y las cosas vienen por añadidura. Virtud es excelencia moral. Piedad es una persona, lo podríamos sustituir con espiritualidad, vaya, podría ser, sin problema. A la piedad, afecto ¿qué? Fraternal. Amabilidad, ser amables. ¿Eres amable con todos los que te rodean? Y al afecto fraternal, ¿qué dice Pedro? Lo último, amor. Porque aquí viene la promesa de Pedro. Miren qué bonita esta promesa. No importa si Arminio tiene razón, y hay gente que se puede perder después de haber nacido de nuevo. No importa si Calvino tiene razón, Pedro nos resuelve el debate, independientemente de quién tenga razón. Miren, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, oigan esto, ¿cuáles son las cosas que deben de estar en nosotros? Las que dijo Pedro: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. 8 cosas. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de este Señor. ¿Cuándo se genera el fruto? Cuando tenemos estas cosas. ¿Se va a generar fruto sin estas cosas? ¿Para qué? ¿Qué fruto sería ese? ¿Para qué el Eterno va a mandar gente a una comunidad sin amor, sin amabilidad, sin dominio propio, sin piedad, sin paciencia, sin conocimiento, sin virtud? ¿Para qué? Para añadir carnales a su reino. ¿Para qué va a hacer eso? Pero esa promesa está muy bonita, porque nos da, aquí Pedro nos dio el multivitamínico espiritual. ¿Cómo se llama? Bueno, no voy a hacer, aquí hay unos hermanos que venden, pero no voy a hacer, pregúntenle al hermano Jaime, al hermano Gilel, a la hermana Sonia, cualquier multivitamínico, ¿verdad? Que lleva bastante. Aquí Pedro da el multivitamínico, 8 cosas, para no estar ociosos, ni qué, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Oiga, aquí viene la más bonita. El que no tiene estas cosas, fíjense qué curioso. ¿Quién habla aquí? ¿Es el inconverso? No, aquí está hablando de un creyente carnal. ¿Cómo lo sé? Porque Pedro lo dice. Dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Puede ser creyente y estar ciego? Sí, Pedro lo dice. El que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Volvámoslas a repetir: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad o ser espiritualmente orientado, salud, afecto fraternal, amor. ¿Cuántas cosas son? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. 7 cosas. Acuérdate del número 7. 7 cosas que Pedro da. El que no tiene estas cosas, ¿cómo está? Dice, ciego. Un creyente ciego, qué horrible debe ser. Qué horrible es. Y muchos de nosotros estamos ciegos. Usted puede decir, yo tengo algunas de esas cosas. Bueno, Baruch Hashem, ya estamos tuertos. Tenemos un ojo, estamos tuertos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, hermano. Esa es la única razón. Vea eso. Y dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más, otro verbo, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque, repita esto conmigo, si tiene la reina, bueno, si tiene la reina, digámoslo juntos. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Calvino tenía razón? A saber si tenía razón Calvino. Dios quiera que sí. Yo quisiera creer que sí. Yo quisiera creer que todo el que nace de nuevo va a perseverar hasta fe. Yo quiero creer que tenga razón. Pero independientemente si no, Pedro da la cura. Si haces estas cosas,
no caerás jamás. Sigue Pedro, miren lo que dice. Ahora, obviamente esto no quiere decir no caerás jamás en el sentido de no tener un fracaso económico. No, obviamente no. Aquí está hablando en términos espirituales. No caerás jamás. Nunca te apartarás del camino del Eterno si estás haciendo estas cosas. No puedes apartarte del camino del Eterno si estás haciendo estas cosas. No caerás jamás. Miren lo que dice. Porque de esta manera, ¿cómo? Bueno, añadiendo todas esas cosas, ¿verdad? Os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. Noten lo que dije aquel día. Primero va Señor, luego va Salvador. Primero Señor. Por esto, yo no os dejaré de recordar siempre estas cosas. Aquí este verso me dice que yo he sido un rotundo idiota muchos años. Porque Pedro dice que estas cosas hay que recordarlas ¿cuándo? Siempre. Y muchas veces estas cosas básicas se dan por sentado. Y la razón por la cual el cuerpo del Mesías no hace un impacto en el mundo es porque hemos dejado estas cosas básicas. Miren, cada vez en la historia, desde la resurrección del Mesías hasta hoy, ¿saben cuál ha sido los periodos de tiempo donde el cuerpo del Mesías ha hecho la diferencia? El periodo de tiempo cuando el cuerpo del Mesías ha hecho la diferencia ha sido cuando el cuerpo del Mesías ha sido tan excelentemente espiritual y moralmente superior que los paganos. Vaya a cualquier periodo, se lo garantizo. Yo lo he estudiado. Primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. De Constantino para allá entramos al oscurantismo. Se da la reforma y viene una reforma de salvación y la gente se vuelca a hacer lo bueno. Es una gran bendición, se da en Alemania, en Suiza con Zwinglio y todos ellos se habla de las naciones protestantes. John Knox en Escocia, ¿han oído esa oración? Dame Escocia o me muero, de John Knox. Terrible. Siempre la historia de John Knox ¿quién fue John Knox? Esto es lo que usted tiene que saber de él. Fue un hombre que oró toda la noche llorando y gritando, dame Escocia para tu reino o me muero, decía él. Y siempre, ¿saben cómo termina la biografía de él? Y Dios le dio Escocia. Así termina la biografía. Una reina católica, creo. Sí, una reina católica. Decía, yo le tengo más miedo a las oraciones de John Knox que a un ejército entero, decía él. ¿Se pueden imaginar el calibre de ellos? John Wesley oraba 3 horas hincado. Le llamaban metodistas. ¿Saben por qué les llamaban metodistas? Porque ellos tomaban en serio las disciplinas espirituales. Silencio, se aislaban, estaban en silencio, orando, meditando en la escritura, ayunaban. Y por eso eran personas maravillosas, sobrenaturales. Pero pasó algo. En el siglo XVIII todo iba subiendo bien bonito. En el siglo XVIII llegamos a un periodo conocido como la Ilustración. Y debido a que se abrió la imprenta, empezamos a imprimir Biblia. Gracias a Lutero, la Biblia llegó a todo el mundo, Baruch Hashem. Pero filósofos surgieron y empezaron a poner a su razón, a su intelecto por encima de la Biblia. Voltaire, Rousseau, Spinoza del lado judío, muchos. ¿Y saben qué? El calibre espiritual del cuerpo del Mesías empezó a menguar. Llegamos al punto del siglo XIX donde había un escepticismo tan horrible en Alemania. En Alemania los institutos teológicos todos eran liberales. Todos decían que la Biblia era un mito que había sido tomado de Babilonia, todos. Se llegó a tener una escuela que se llamaba Bibel en Babel, así se llamaba. Y se dio algo tan terrible y el cuerpo del Mesías empezó a declinar. Empezaron a ser como los demás, iguales. Y surgió Nietzsche, el famoso ateo, y hacía mofa de los creyentes. Y decía, si quieres que creen en tu Redentor, deberías de lucir más redimido. Y tenía razón. No tenía razón, pero casi tenía razón. Porque si otro se va a perder, yo no me voy a perder por imitarlo a él, obviamente. Pero el punto de él era válido. ¿Tú quieres que yo crea
que tú tienes al Redentor del mundo, pero tu vida no dice eso. ¿Cómo voy a creer yo? ¿Y saben lo que vino después de Nietzsche? Después de Nietzsche fue el filósofo ateo quizás más pernicioso de Alemania. Hitler se nutrió de sus libros. Él sabía Nietzsche de memoria. Nietzsche hizo un libro donde decía que Pablo y Jesús eran lo peor que pudo haber parido esta tierra, que la moralidad cristiana era lo peor y lo que había generado la moralidad cristiana, el judaísmo también. Y Hitler se nutrió de eso. Y empezamos una terrible pérdida en Europa. ¿Saben qué pasaba al otro lado del mundo? En Estados Unidos teníamos personas increíblemente íntegras. Se llamaban puritanos. Y no porque eran personas santurronas o amargadas, no. De hecho, C.S. Lewis dice, si hubieras podido conocer un puritano, te hubieras enamorado de él. No era una persona amargada, era la persona más feliz del mundo. Dios le salía por los poros. Y en Estados Unidos se le llamó la nación protestante y empezó a mandar misioneros a todo el mundo y había tanta bendición. Pero una mujer se levantó y dijo, ¿por qué tenemos que leer la Biblia en las escuelas si somos una sociedad que está separada del Estado y la Iglesia? Y emprendió una aguerrida marcha contra la Biblia. Y la Corte Suprema aprobó que se prohibiera la Biblia en las iglesias. ¿Saben qué pasó con esa mujer? Era atea. La mujer tenía, búsquenla en Netflix, la serie se llama La mujer más odiada de América. Era una atea que se había propuesto sacar toda la reliquia de la religión de la escuela. La oración, la Biblia. ¿Saben cómo terminó? Ella tenía una sociedad de ateos. 2 ateos la fueron a matar a balazos años después. Y empezamos a tener, ¿saben qué pasó? Muchos de los grandes evangelistas lastimosamente cayeron en adulterio. Y el mundo empezó a demandar de nosotros, ¿qué de diferente tienen estos? El mundo dejó de decir, los que trastornan el mundo entero han venido aquí. El mundo dejó de decir eso. Y en lugar de eso, mucho se habla de doctrina, y la doctrina es muy importante. Por eso Pedro dice, a la fe añadir virtud. La doctrina es muy importante, la doctrina sola no. La doctrina acompañada de todo esto, sí. Y empezamos a perder. Y hoy, ¿cómo son los que dicen ser creyentes? Son un impacto. Son un impacto. Y no en números. Al Eterno no le importan los números. No le importan. Nos lo dejó claro con Gedeón. Varias veces nos lo ha dejado claro. John Wesley decía, denme solo 100 hombres que teman a Dios y odien el pecado. Y con esos 100 hombres podemos transformar un país entero. Pero no lo cumplió. Por John Wesley se abolió la esclavitud en Inglaterra. Él transformó Inglaterra. Él influyó en Wilberforce para transformar Inglaterra, para dejar que los afroamericanos fueran vendidos como que eran camellos. Y esa es nuestra herencia, queridos amados. Nosotros somos parte de ese movimiento. Somos parte de la revolución más grande que el mundo ha visto. Una piedrita que empezó en la villa de Nazaret, una villa olvidada. Dice la Biblia, es una piedra que va a ir creciendo y va a llenar, ¿qué dice el libro de Daniel? Todo el mundo. Pero vamos a estar sin frutos si no añadimos esto. Pero ¿por qué Dios no nos cambia? Dallas Willard lo tiene muy claro, dice, ¿por qué Dios sencillamente no nos fuerza a hacer lo que Él sabe que es bueno? ¿Por qué no nos cambia unilateralmente? Lo voy a forzar. Porque esto significaría perder, dice él, precisamente aquello que Él se propuso en nuestra creación, que tengamos un carácter libremente escogido. Él no te va a cambiar si tú no quieres. No hay cambio si no queremos. No hay cambio. Y cuando preguntamos, ¿cómo se cambia? Un día vi una predicación de una enseñanza de J.P. Moreland, el gran filósofo teísta. Y él decía, ¿te han dicho a ti cómo añadir virtudes? Y todos se quedaban así, miren. Te han dicho qué creer. Bueno, mira, estos son... Por eso, los puntos de fe son importantes, sin duda.
Pero puntos de fe sin integridad, el diablo se sabe, es más, yo creo que el diablo no tiene ningún error teológico. ¿Tendrá algún error teológico? Yo creo que no. ¿Cree que Dios es uno él? Sí. ¿Cree que Dios existe? Sí. ¿Cree que Yeshua es el Mesías? Se lo voy a poner así, él lo supo antes que nosotros. Porque cuando lo fue a tentar al desierto, cuando el Mesías llegó donde el Gadareno, ¿qué le dijeron los demonios? Yo sé quién eres, tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Así le decían los demonios. El diablo no tiene error doctrinal, tiene sana doctrina, está totalmente corrompido espiritualmente, pero intelectualmente él sabe que es verdad. Entonces, tú puedes ser un diablo bien informado. Y eso que alguien se me queda, si alguien me ve mal, no es eso lo que dice Jacobo. ¿Tú tienes fe? ¿Crees que Dios es uno? ¿Qué dice Jacobo? Bien, los demonios creen y tiemblan. O sea, para Jacobo, lo que Jacobo te está queriendo decir es, el día que tú tengas la sana doctrina, no eres mejor que el diablo. Nada, ni un ápice mejor que el diablo. Es la fe, porque tal fe no puede salvar. ¿Podrá esa fe salvar? Le dice Jacobo. Y la respuesta obviamente ¿cuál es? No es fe salvífica. La fe con obras, la fe que produce, que genera el cambio en el individuo, esa es la fe que salva. Y claro que la doctrina es buena, de hecho Pablo la menciona. De hecho, vean que de las 7 cosas que Pedro menciona, una de ellas tiene que ver con doctrina, conocimiento, ¿verdad? Las otras 6 son morales. Son virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor, amabilidad y amor. Ahora, ¿cómo se logra eso? Alguien puede decir, pero el maestro dijo que la carne es débil. Hasatán citaba la Biblia para fines perversos. No te unas a su equipo. Hay gente que anda buscando qué encontrar en la Biblia para justificarse. Primero, Yeshua lo dijo eso con respecto a estarse durmiendo. Eso es lo primero. Porque los apóstoles habían tomado 4 copas de vino en el ceder de Pesach, estaban en el huerto de Getsemaní orando en la oscuridad. Entonces, adivinen qué pasa después de 4 copas de vino. Bueno, no se duerme. Dijo eso el maestro en el sentido de no, ni modo, todos pecamos, una bala al aire a cualquiera se le sale. No lo dijo eso. Willard, de hecho, dice, a ellos, a las personas espirituales que han crucificado las pasiones y los deseos, ya no es aplicable la frase, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ya que ellos saben por experiencia que estas palabras del Mesías, de Jesús dice él, no representan la afirmación de la inevitable condición del ser humano, sino el diagnóstico de un estado que debe ser corregido. Yeshua dijo, la carne es débil. Bueno, sí, pero Pablo dice, los que son del Mesías han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay muchas herramientas, pero todo tiene que empezar, como Willard lo dice, con una actitud del corazón. Con una actitud de corazón y fe. Miren, Pablo nos da más o menos un modelo. Romanos 6. Romanos 6:10. ¿Se acuerdan lo que decimos cuando vamos a la Tevilá y sumergimos a una persona? ¿Qué le decimos a esa persona? Muerto con el Mesías, resucitado con él. ¿Ustedes creen que esa frase es así como casualidad, nos la inventamos? No, está en la Biblia. Ahora, no es un bonito, no son palabras mágicas. Le estamos diciendo al creyente, hey, a partir de aquí, a partir de este momento, tú tienes que considerarte muerto a este mundo, a la concupiscencia, a los deseos egoístas, a todo lo malo. Todo lo malo a partir de hoy lo aborreces. No lo ves más como atractivo. No ves el pecado como algo
Es bonito el pecado, pero lástima que no lo puedo hacer porque soy creyente. Lástima. No, pero ¿qué lo haría, verdad? Si Dios a varios les diera 24 horas de inmunidad espiritual, ¿qué haría? Supongan que Dios les dijera hoy en un sueño: te doy permiso de pecar 24 horas y no te preocupes, no va a haber ninguna repercusión y no vas a dañar a nadie. ¿Qué harían esas personas? Pablo dice que todo arranca aquí, que estamos muertos al mundo, muertos, literal. Esa es mi actitud hacia el pecado. Estoy muerto a él. No lo veo, no hay ninguna relación entre él y yo. Ahora usted dirá, ¿pero sigue habiendo? Sí, pero la disposición de mi corazón ya está. Yo decidí, con la ayuda de Dios, aborrecer el pecado. Y miren lo que dice Pablo, Romanos 6, 10. Porque en cuanto murió el Mesías, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Miren lo que dice: así también vosotros consideraos. Esa palabra es la importante aquí. Consideraos. Wheeler le llama esto la consecuencia o la actitud psicoteológica del nuevo nacimiento. Es decir, en mi mente, en mis pensamientos, con todo mi corazón, yo me considero totalmente muerto al pecado. No tiene ningún atractivo para mí. Wheeler dice: a la persona que no ha sido transformada interiormente en cada una de sus dimensiones esenciales, o sea, pensamientos, sentimientos, voluntad, deseos, el cuerpo, el pecado y el mal siguen pareciéndole cosas agradables a un creyente carnal. Siguen teniendo un intenso atractivo que no pueden hacer solo porque Dios lo ha prohibido, pero siguen siendo atractivos. Dicen, llegados aquí al punto donde hemos aprendido a cultivar virtud y por medio del Espíritu le hemos dado cabida que nos cambie, llegados a este punto, el pecado parecerá lo más absurdo, ridículo y repulsivo. Lo cual, dice Wheeler, es objetivamente cierto. Solo basta ver a las personas que se han sumergido en el pecado y preguntarles qué piensan de él. Tiene toda la razón del mundo. El creyente, fíjense qué curioso, puede seguir fantaseando con el pecado, lo puede considerar atractivo. No lo puedo hacer porque ni modo, me cae, pero de que es atractivo, es atractivo. Ahora, digamos en el área sexual, ok, hay gente que puede tener todavía atractivo por el área del pecado sexual. Pregúntenle a alguien que se ha entregado a la lascivia, ¿qué le dirá? Que es muy feliz, que se siente muy bien, ¿no? Muchas personas le dirán, estoy viviendo un infierno. Sin embargo, el creyente de este lado codicia eso, que puede ser atractivo, porque no lo ha hecho. Si le preguntáramos a las personas que lo han hecho y se han arrepentido gracias a Dios, ellos te dirán, yo vivía un infierno. Yo les comenté el testimonio de una ex pornostar que se convirtió y ahora ayuda a muchas personas. Ella dice, me pagaban $74,000 al mes, pero vivía la vida más vacía, siendo utilizada como una muñeca que nadie quiere. Wheeler sigue. La resistencia al pecado para una persona que ha crucificado la carne y sus deseos se basa entonces en esta visión nueva y realista de la que este es en realidad no en el temor al castigo. Es decir, la persona que ha crucificado la carne con sus deseos y pasiones ya no hace el mal como perrito amaestrado porque lo han regulado, porque le han dicho, si lo haces, te cae. No. La persona que lo ha hecho ya no lo hace porque lo detesta, lo ve repulsivo. La falsa noción de que el pecado es de hecho algo bueno que Dios prohíbe arbitrariamente se desvanece y vemos entonces con gratitud que sus prohibiciones están entre sus mayores bondades. El temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Miren lo que dice el proverbio. De todos los proverbios, este sí me lo sé. Lo aprendí de memoria. 8:13. ¿Lo tienen todos? El temor del Eterno es que aborrecer el mal.
Si tú no aborreces el mal, no tienes temor del Eterno. Tú no tienes temor de Dios. Tienes temor de los hombres. ¿Qué dirán? ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a pasar? El que tiene temor de Dios aborrece el mal. Miren lo que, pero mírenlo, hay dos caminos, el temor de Dios o el otro. La soberbia y la arrogancia son el mal camino. O sea que Salomón contrasta el temor de Dios con la soberbia y la arrogancia. ¿Por qué? Porque el que teme a Dios tiene que ser humilde, porque se humilla. Al corazón, ¿qué dijo el salmista? Al corazón contrito y humillado. Mucha gente solo se quiere quedar con lo contrito. Pero no es así. No dijo así. Contrito y humillado. Contrito y humillado. Desprecias, aborreces lo malo. Si aborreces lo malo, entonces tienes temor de Dios. Si no, lo que eres es un religioso controlado, regulado por normas. Has venido aquí o a cualquier congregación donde me van a escuchar y te dijeron estas son las normas de la comunidad, ¿verdad? Se entra a tal hora, no se hace esto, y tú estás regulado. No lo haces, no por temor a Dios, no porque hay una convicción en ti de que esto no soy yo, yo aborrezco esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aborrecer el pecado. Por eso Pablo dice, consideraos muertos al pecado. Totalmente muerto el pecado. El pecado no tiene, sí, de ahí dice, de ahí sigue el segundo paso. Yo lo dije esto hace un año, de hecho. Primer paso es tener la actitud de aborrecer el pecado. Considerarme muerto al pecado. Yo me considero. Considerar. ¿Qué entienden ustedes del verbo considerar? Es un verbo donde uno hace las consideraciones. Cuando decimos, yo considero que, ¿en qué parte consideramos? Pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad, ¿en qué parte? Están involucrados todas, ¿verdad? Primero está involucrado en la voluntad. Ahí arranca todo. Yo, y luego la voluntad activa el pensamiento de aborrecer el mal totalmente. Y ese pensamiento luego genera el sentimiento. Los sentimientos no se generan así, ay, me vino un sentimiento. Todo sentimiento es producto de un pensamiento. Todo. Por eso dice, como es el hombre en su corazón, ¿qué? Tal es él. Tal es él. Considerar es un verbo mental. Mental, por eso Willard, me gusta cómo lo dice, psicoespiritual, porque involucra la mente, pero también involucra el espíritu, la voluntad. Yo me divorcio de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Como todo adolescente, creo yo, de nuestro mundo perdido, yo vi pornografía cuando no era creyente. Sí vi. Con mis amigos de bachillerato y todo eso. Cuando fui creyente, empecé a leer la Biblia. Ya estaba salvo. Era como Dallas Willard tiene esa analogía. Toda persona perdida es como un barco destartalado y a la deriva. El Eterno viene y nos pone en un muelle seguro. Él dice, ya estamos a salvos, pero ¿ya estamos restaurados? No, seguimos destartalados. El proceso de arreglarnos va a durar toda la vida. Y yo ya era salvo. Y un día leí la Biblia y la leía. Comía la Biblia. Dije, la voy a empezar a leer desde Génesis, toda la Biblia. Comía versículos. De hecho, mi Biblia tiene pequeñas marquitas donde me quedaba, porque leía cuando iba a la universidad, iba leyendo y dejaba unos asteriscos así. Y donde me quedaba, ponía 2 rayitas. Y ahí volví a leer al día siguiente. Leía 8, 10 capítulos enteros de la Biblia. Llegué a Mateo 5, y decía, el hombre que codicie a una mujer en su corazón ya ha adulterado, y solo eso lo hace ya merecedor de el Gehinnom.
Y me di cuenta que estaba en un tremendo problema. Como todo hombre habituado a... Tenía apenas 18 años. Como todo hombre habituado a la corrupción del mundo, se me iban los ojos cuando veía una mujer. Le miraba todo le miraba. Y ese día yo dije, pero Dios mío, estoy perdido aquí. Yo estoy perdido, ¿yo cómo voy a hacer esto? Y el estudio bíblico que estaba leyendo me regaló las palabras de Martín Lutero, que decían, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan un nido en nuestras cabezas. Yo oré ese día, con todo mi corazón, y yo le dije al Eterno, yo no quiero volver a ver nunca, jamás, con deseo a una mujer que no sea mi esposa, nunca jamás. Aborrezco eso, lo detesto. Tú detestas el pecado, yo lo detesto también. Yo no quiero hacer eso. Me resisto a hacerlo. Y empecé y dije, ayúdame en tu gracia para nunca volver a ver a una mujer con deseo que no sea mi esposa. En ese momento Nancy era mi novia. ¿Se cumplió al día siguiente? No. Al día siguiente pasó otra mujer y el diablo, cuando haces una resolución, pues te manda. Llegó una loca por aquí con una minifalda y se me fueron los ojos otra vez. Pero hice esto cuando se me estaban yendo. Me dije a mí mismo, yo no soy más el viejo hombre, el Mesías mora en mí, y quité la vista. La segunda vez que lo hice, se me volvieron a ir los ojos otra vez y volví a quitar la vista. Ah, qué puritano, tu abuela. ¿Dice Yeshua eso, sí o no? ¿O creen que estaba bromeando? ¿Saben qué? Lo seguí haciendo hasta el día en que por la gracia de Dios se hizo un reflejo en mí. Se hizo un reflejo no ver a una mujer. Y luego el hermano Ketriel lo conocí y me dio un versículo que yo había dejado pasar por alto. El libro de Job, que dice, yo hice un pacto con mis ojos de no mirar a la Virgen. Yo no sabía ese versículo, lo añadí, me reforzó. Ustedes estarán pensando, y yo lo digo, lo hubiera podido hacer yo en mi vida de incrédulo. Fuera suscriptor de Playboy ahorita yo, en mi vida de incrédulo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo, por la gracia de Dios. Pero ¿dónde empezó? Primero empezó considerarme muerto. Si yo coqueteo con el pecado, si lo atesoro secretamente, no delante de ustedes, a ustedes les voy a poner la cara guanga y la cara de mosquita muerta. No, si en mi corazón yo sigo creyendo que el pecado es deseable, yo no tengo temor de Dios. Soy un amaestrado, un regulado, ¿cómo diríamos? Sí, amaestrado. ¿Perdón? Religioso. Un religioso. Pero no hay cambio en mí. En mi interior atesoro el pecado. Lo veo valioso. Lo veo como, ay, lástima que aquí no se vale. Fuera bueno que se valiera. Bueno, si piensas así, te recomiendo una iglesia, se llama Creciendo en Gracia. Ahí se puede eso. Listo. Ahí se puede. Son bien calvinistas, de hecho. Dicen salvo siempre salvo. Puedes hacer lo que te ronque la gana y no hay problema. Es más, ellos dicen que todos nosotros somos hipócritas, que nos queremos gloriar en ¿dónde? Dicen en la carne, dicen ellos. Imagínense lo loco. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Lo primero es considerarte. Oigan ese verbo, consideraos, considerarte muerto al pecado. Muerto totalmente el pecado. Dios detesta algo, yo lo detesto. Al pecado, no al pecador. ¿Dios ama al pecador? Claro que lo ama. Ahora, esa diferencia no es tan fácil, hay veces. Cuando alguien nos hace mal, es bien difícil seguir amando al pecador y aborreciendo el pecado. Es difícil. Pero es nuestra disposición. Hacia ahí estamos orientados, esa es nuestra norma. La atesoramos, la queremos, la anhelamos. Eso es. Con la gracia de Dios. Primer paso es un paso
de consideración espiritual. Yo me considero muerto a eso. No hay nada que me llame la atención. Cero. Nada. ¿Significa eso que al siguiente día cambiaré? No. Y aquí viene el paso 2 de Pablo. El paso 2 de Pablo implica una práctica constante. Romanos 6 dice, no reine pues después de considerarme. Yo me considero. Y esto, la puerta de esto es la oración. ¿Se acuerdan que Amalek puede representar el Yetzer Hará? ¿Cómo ganó esa batalla Moisés? Con oración. ¿Y estaba detenido por quién? ¿Se acuerdan quiénes eran los dos que estaban? Estaba Ur a un lado y Aarón. Y abajo estaba peleando ¿quién? Yehoshua. Solo es por la gracia de Yeshua que podemos pelear. Él sigue peleando por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte orando. Aarón habla de la intercesión. Hur, el nombre Hur tiene que ver con pureza. La pureza, alguien, creo que fue Adrian Rogers, dijo, la pureza de tu corazón determina el poder de tu oración. El rey David dijo, si yo hubiera atesorado el pecado en mi corazón, Dios no me hubiera oído. Si tú coqueteas con el pecado, si no lo aborreces, no lo digo yo, conmigo no se lo, yo no soy el problema aquí. ¿O no dice la Biblia eso? Proverbios 8:13, medítalo, repítelo, rúmialo. El temor de Adonai es aborrecer el mal. Yo lo aborrezco, es basura. Lo tengo por basura, como decía el loco de Toy Story. Basura, basura. Así le llamo al pecado. No, obviamente, repitiéndolo a cada rato, obviamente, pero me considero muerto. Si caigo en eso, digo, este no soy yo. Me tengo que revestir del Mesías, confesar si he hecho daño, humillarme delante de la persona y decir, perdóname, humillarme, contrito y humillado, y revestirme del Señor Yeshua. Y digo, este no soy yo, el Mesías está siendo formado en mí y yo sigo aborreciendo este pecado. Lo detesto. No tiene ningún atractivo para mí en mi nuevo hombre. En el hombre interior no tengo nada que ver con eso. Y luego Pablo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto ya implica una entrega diaria, quizás. Puede ser entrega diaria, semanal, mensual, qué sé yo. ¿Dónde está eso de entregarnos? Está más adelante, Romanos 12. Dice Pablo que hay un culto que todos tenemos que hacer. Este es nuestro culto. Miren el culto. ¿Tienen Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo se hace esto? Todos los días presentarnos a Dios en oración, todos los días, y literalmente presentarle nuestros cuerpos y decirle, Padre, toma control de mí este día, toma control de mí, toma control de mis pensamientos, toma control de mis sentimientos, de mis deseos, de mi voluntad. Yo solo fallaré. He intentado hacer esto en mi carne y he fallado. Si tú no me ayudas, no hay manera que lo pueda hacer. Todo mi cuerpo está a tu servicio. Mis pies para ir a anunciar la buena nueva, para movilizarme a hacer algo bueno. Mis manos para no tocar nada, para tener manos limpias. Mis ojos para no ver lo que no tengo que ver. Mi boca para hablar tu verdad. Límpiame. Y si estamos luchando con algo, falta de paciencia, por ejemplo. Esa es la virtud que, digamos, queremos cultivar. Todos los días presentar eso delante del Eterno. ¿Saben que yo lo he hecho? Y el día que no lo hago, ese día siento que tengo menos paciencia. Un día de esto pasé algo en la casa y yo había orado mucho ese día. Y me había puesto delante del Eterno. Toma control de todo mi ser, todo el cuerpo, todo mi cuerpo.
Todo. Y pasé orando. Y se dio algo en la casa que normalmente me habría enojado bastante. Y me sorprendí de cómo reaccioné. Porque yo soy bueno. Dice, oigan la radiografía de nuestra carne que hace Pablo. En nuestra carne no mora bien alguno. No porque yo soy bueno. Yo había entregado en mi culto racional mi cuerpo a Dios. Y miren lo que dice. Sigue diciendo Pablo, Romanos 12. Aquí no me gusta esto, en inglés se oye bien, pero aquí la Reina Valera sí no nos ayudó. Porque conformarse en español no significa lo mismo que conform en inglés. ¿Qué es conformarse? ¿Qué significa conformarse en español? Lo primero que se le viene a la mente. ¿Ah? Bueno, no es eso. Conformarse es resignarse, ¿verdad? Algo así como resignarse o estar satisfecho, ¿verdad? Ahora, el hermano Balmore dio en el clavo, pero usted tiene la Biblia textual, después me hizo trampa ahí. Bueno, en la Biblia textual está bien. ¿Qué dice la Biblia textual? Aquí la Reina Valera nos ha hecho tanto mal, no porque sea mala, aquí en este específico. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os adaptéis al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Miren cuántos pasos hay aquí. 1. ¿Has visto el mundo? Bueno, ¿no qué dice Pablo? No te adaptes a él. Ahí está el mundo. Bueno, así es como no tienes que ser. Pero ¿cómo voy a hacer entonces? Como dice la Biblia. Como dice la Biblia. No tenemos parte con los dichos del mundo, con la visión del mundo, con la filosofía del mundo, con las ambiciones del mundo. No. El mundo a mí me dice que para llegar a la cima yo puedo hacer lo que me dé la gana. Mi éxito justifica que yo le serruche el piso a alguien más. ¿Lo voy a hacer yo donde trabajo? No. ¿Saben que hay una gran cantidad hace poco tiempo mi jefe me habló y me dijo que uno de mis compañeros, debido a que tiene más años que yo, pero me lo dijo como con cierta pena, porque mi compañero me dijo, fíjate que tengo que ir a la empresa. ¿No te comentó José Luis? Me dijo, no me comentó nada. Bueno, ando en unas cosas. Listo, perfecto, le dije. Pero qué bueno. Y de ahí quizás mi jefe se dio cuenta que él había hablado conmigo. Y me habló y me dijo, mira, fíjate que no te diste cuenta de lo de Mateo. Y yo, no. Es que mira, me dijo, fíjate que en la empresa están pensando en le van a hacer una nivelación debido a que él ya tiene más años que vos. Pero mira, él como que, él sentía que yo me iba a enojar porque él ganara más que yo. Y yo le dije, así rápido, no, espérame, le van a pagar más que a él. Bendito sea Dios, qué bueno por él, me alegro por él. Es más le hubieran aumentado. Sí, me dijo, pero mira, yo quiero que sepas que ese aumento eventualmente va a estar, si vos te pones las pilas, si todo va bien, va a estar, podés llegar ahí. Qué bueno, le digo, qué bueno. Qué bueno saber que ahí está esa otra grada que puede escalar. Qué bueno, te agradezco, pero tranquilo, le digo yo, si él gana más, qué bueno por él, me alegro por él. ¿Cómo piensa el mundo? Tiene la misma posición que yo. ¿Y cómo es que gana más que yo? Eso es que, diría alguien, injusto. Y diría como Calimero, es una injusticia, pero no, me alegra que él gane más. Si todos ustedes ganaran más que yo sería la persona más feliz del mundo. Que Dios les aumente 100 veces más sin que su alma se afecte. No os adaptéis, esa es la palabra. Conformar. Si alguien lee Romanos 12 en la Reina Valera, se oye así como que no os resignéis a este mundo. Pero no se hace mucho sentido. Es decir, hay que rumiarle para hallarle el sentido al pasaje. En la versión textual lo escribieron muy bien. No os adaptéis. Ahí está el mundo. Pero tú ya no eres del mundo. Bueno, estás
en el mundo, pero no eres del mundo. No dijo eso el maestro, pero dijo así, ellos están en el mundo, dijo. ¿Pero qué dijo? No son del mundo. ¿Eres del mundo tú? Si eres del mundo, eres enemigo de Dios. Eso dice Jacob. No quiere decir vivir en una burbuja, no, porque el maestro dijo, están en el mundo. Me voy a relacionar con los demás, todo perfecto, pero con las normas, los principios y las virtudes que el Espíritu Santo genera en mí. Y luego Pablo dice que tenemos que ser transformados por la renovación ¿de qué? De la mente. La mente es la primera cosa que tiene que ser transformada, la primera. Por eso recuerden la palabra consideraos. ¿Dónde está primero? En la mente. Primero en la voluntad y luego en la mente. Porque es la mente la que luego va a generar pensamientos y los pensamientos van a generar sentimientos. Yo no siento que soy dadivoso porque no te ha dado la gana considerarte muerto al egoísmo y pensar en el bien de los demás. ¿Y cómo va? ¿De dónde se va a generar el sentimiento de ayuda al otro? Por generación espontánea. Dios un día te va a levantar, ay, me siento tan generoso hoy. No va a pasar así. No va a pasar. No te engañes, no va a pasar. Pedro dice con toda diligencia, añadid estas cosas. Y luego Pablo dice que cuando hayamos transformado en el espíritu de nuestra mente, llegaremos a comprender, fíjense, relaciónalo con lo que hemos venido hablando, llegaremos a comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre está viciado, y está viciado total. Los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, los deseos, el cuerpo mismo. Nuestro cuerpo está viciado, nuestro propio cuerpo. Por eso ante ciertas cosas fruncimos el ceño. Por eso tenemos malas mañas que heredamos, que ya son automáticas. Que ya son automáticas. Ahora, y mientras no crucifiquemos las pasiones y deseos, ¿cuál es el problema? El problema es que nuestro Yetzer Hará te dirá, no, pero hacer la voluntad de Dios es aburrido. O es, ¿qué otra cosa dirá el pecado? Es aburrido. ¿Es qué? Anticuado. Hay un camino mejor. Lo mejor es ser orgulloso. Lo mejor es ser soberbio, porque eso te hace fuerte. Eso es lo que nos va a decir el humillarte delante de alguien. Humillarte delante. No. ¿Cómo te vas a humillar? ¿Y por qué yo tenía un compañero, lo conoce, el Josué, que es de karateca y todo, y me decía, ¿y yo por qué me voy a humillar? Me dijo, yo no estoy de acuerdo con la Biblia que dice que hay que humillarse, ¿y yo por qué me voy a humillar? ¿Por qué yo me voy a humillar? Y yo le dije, humillarse según la Biblia no es que tú eres alguien bien grande y tú vas a descender de esa grandeza. No, humillarte solamente es reconocer cuán pequeño eres. Dios no te pide nada más que realidad. Eres una mísera ceniza en una vía láctea enorme. Y Dios te mantiene vivo hasta el día de hoy. Hoy le hace así y te morís. Así que la humillación no la veas como que, ¿y yo por qué he de bajar del gran trono que te... ¿Cuál trono? Somos polvo y ceniza. No te humilles, no llores, no te humilles. Conceptos del mundo. Entonces, esos conceptos que están en nuestra carne y afectan todas las facultades de nuestra alma, nos dicen que la voluntad de Dios no siempre es buena, no siempre es perfecta, pero si es más, puede llegar más lejos, puede ser más exitoso sin Dios, y no siempre es agradable, te cuesta. No nos dice eso el Yetzer Hará. Y claro, mientras sigamos albergando esos pensamientos, eso generará todo. Por eso Pablo dijo a los filipenses, por tanto, hermanos, Filipenses 4, este es otro verso de formación espiritual, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto es, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Estará con vosotros el Dios de paz y no hacerlo de arriba? No. ¿Qué estará? Estará la renegadera, estará la maledicencia, estará la negatividad. Obvio. ¿Cómo va a haber paz en nuestro corazón si nuestros pensamientos no es en lo verdadero, sino en el chambre? No es en lo honesto, sino en aquello que es torcido. No es en lo justo, sino en lo injusto. No en lo puro, sino en lo impuro. No en lo amable, sino en lo orgulloso. No en lo que es de buen nombre, sino en lo que tiene mala reputación. Y no en lo que es de virtud, sino en los defectos. ¿Cómo va a morar el Eterno en nuestro corazón, en las comunidades, si no hacemos esto? Si Pablo lo dije, haced esto y el Dios de paz estará. Ahí lo dice claramente. Y es bueno meditar en esto, porque, y por eso la Biblia, fíjense que la Biblia dice que leer la Biblia es algo bueno, pero lo que subraya es que hay que meditar en ella 2 veces. El hombre del Salmo 1 dice que medita en la palabra del Eterno y en su ley tiene que su delicia. Se deleita en la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Eterno a Josué? Lo mismo. Meditarás en ella de día y de noche. Meditarás en ella. Y según la lucha que estemos dando, son diversos versículos los que tenemos que rumiar, pensar, aislarnos. ¿Cuánto tiempo se aislaba el maestro? No porque era un antisocial, de hecho andaba en fiestas. Fíjense qué bonito. Él no era un antisocial. De hecho, sus enemigos le decían que era ¿qué? Un glotón y borracho. Y se llevaba con prostitutas y publicanos. Fíjense qué curioso. Si yo mañana le diera la mano a una prostituta y me ven hablando con ella, quiero pensar que todos pensarían bien. Pero dada por nuestra humana debilidad, quiero creer que algunos no. Y él no era antisocial, pero se retiraba. Se retiraba en profunda meditación, en silencio. Hay varias disciplinas espirituales que ayudan. Y sin ellas, nada va a pasar. Nada. Escúcheme bien, querido hermano. Ningún cambio en nosotros será sin nuestra diligencia, sin nuestra disposición. Nada va a cambiar. Dios no lo va a cambiar unilateralmente sin que nosotros hagamos algo y colaboremos con Él. Pero eso no es gracia. Claro que es gracia, porque la gracia es el poder para cambiar. Cuando tú lo acompañas con la diligencia que dice Pedro. Antes de eso, no. Y miren lo que Pablo menciona, cosas similares a las que ha dicho Pedro: virtud, justicia, honestidad, verdadero. ¿En qué meditamos? ¿Qué rumiamos? ¿Cómo es nuestra plática diaria? Si Dios mañana nos regalara un libro con todos tus pensamientos de ayer, ¿qué leeríamos en él? ¿Leeríamos lo honesto, lo puro, lo justo, cosas de virtud? ¿No? Y en este tiempo de Elul, previo a Yom Teruah y Yom Kippur, es bueno meditar en esto. Y miren cómo cierra Pedro, y así vamos a cerrar también nosotros. Pedro dice algo, segunda de Pedro. No cierra, no es que ahí termine el capítulo, pero ahí termina lo que viene de decir. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Yeshua el Mesías me ha declarado. Fíjense qué bonito. Pedro ya sabía que se iba a morir pronto y estaba tranquilo. ¿Quieres dejar de tener miedo a la muerte? En el buen sentido, estas son las 7 cosas. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, fíjense, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuáles cosas? A la fe añadir virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. ¿Al dominio propio? Paciencia. A la paciencia, virtud. A la virtud, amor fraternal o amabilidad. Y a la virtud, amor. Que estas cosas abunden en nosotros
porque no nos dejarán estar ociosos y sin fruto, y haciendo estas cosas no caeremos jamás. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por amarnos, gracias por no consumirnos, porque solo por tu bondad no hemos sido consumidos. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón por todas las ocasiones donde no hemos temido a tu nombre, donde hemos sido arrogantes, soberbias, que son el camino malo, y no hemos puesto diligencia en añadir estas cosas. Ten misericordia de nosotros. Grande es nuestra culpa, grande es nuestro pecado, grande, Padre. Y en estos días de la Teshuvá nos arrepentimos y queremos hacerlo, considerarnos muertos al pecado. Lo que tú desprecias, como dice el Maxor, lo que tú amaste, yo lo odié. Lo que tú odiaste, yo lo amé. No queremos volver a decir eso nunca más. Lo vamos a decir en el Maxor para confesar los pecados del cuerpo del Mesías y del pueblo judío, pero que no sea eso lo que nos caracteriza. Que podamos decir, lo que tú amas, yo lo amo. Lo que tú odias, yo aborrezco. Aborrezco el pecado. Me doy por muerto al pecado. Y ayúdanos a presentar nuestros miembros no como instrumentos de iniquidad, nuestras bocas, nuestros pies, nuestras manos, nuestro rostro, no como instrumento de iniquidad, sino como instrumento de justicia. Nos humillamos delante de ti, toma control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros deseos y de nuestro cuerpo, para que podamos ser sin tacha para el día de Yeshua, para que se nos otorgue, como dice Pedro, abundante y amplia entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. Te pedimos perdón y sabemos que tenemos que hacer nuestra parte. Ayúdanos. Somos débiles, somos muy débiles. Sin ti no somos nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin ti no somos nada, pero con ti y en el Mesías somos más que vencedores. Y el Espíritu que resucitó a Yeshua entre los muertos es el mismo que hoy vivifica nuestros cuerpos mortales. Este cuerpo en mi carne te he de alabar. Haz que se cumpla eso. Incluso nuestro cuerpo aprenda a amarte. Aprenda a amarte, Padre. Y que podamos crucificar las pasiones y deseos como la Biblia nos manda. Te pedimos perdón y te pedimos que purifiquemos nuestros caminos antes del día grande de Yom Kippur, que podamos presentarnos sin tacha, que podamos presentarnos totalmente renovados y que perdones todos los daños que hemos causado. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas a este país, a los países de nuestros hermanos donde se encuentren, que haya paz en sus hogares, que puedan meditar siempre en todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que tenga buen nombre. Si hay algo en ello de virtud, que ellos que piensen en eso, que meditemos en la palabra, que tengamos tiempos a solas contigo, que tengamos tiempos de silencio, para luego, cuando nos incorporemos a nuestra vida social, con nuestra congregación, nuestra familia, nuestros trabajos, seamos personas que se diga, los que trastornan el mundo han venido aquí también. Gracias, Señor, te pedimos por nuestra tierra, te pedimos por esta semana, que sea coronada con bendiciones, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Ken Yehir Ratzon, amén, be amén, Shavua Tov, queridos hermanos, que el Eterno nos bendiga, que haya mucha bendición en cada uno de nuestros hogares y que esta semana sea coronada con éxito, que lo que emprendamos sea para bendición, amén, be amén.